Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Bienvenida a la primera CIPA del curso Macroeconomía. Mi nombre es Diego Martínez, soy el director del curso y tutor de los grupos de ustedes. Y en esa oportunidad, en esa CIPA, vamos a trabajar un tema que es muy importante, es transversal en la macroeconomía, es muy importante. Es la tasa de inflación y el índice de precios al consumidor. Para esto vamos a desarrollar un ejercicio matemático, lo voy a ir explicando, lo vamos a hacer y pues usted puede ir presentando sus preguntas, sus dudas. Lo importante es adquirir el conocimiento del desarrollo del cálculo de la tasa de inflación, ¿vale? Entonces permítame, voy a compartir la pantalla. Usted me informa, por favor, si está mirando un cuadrito en Excel. ¿Lo está mirando? No, señor. ¿No? No. Bueno, ahí ya creo que está. Y ahí ya está, ¿cierto? Todavía no se ve. Bueno, debe estar por cargar. Bueno, bueno. Esa es la primera información, pero vamos a ingresar. Aquí está el cuadrito. La idea de hoy es que trabajemos el cálculo de la inflación. Ya en la web hablamos de la parte teórica, de la parte conceptual, y hoy vamos a desarrollar un ejercicio matemático, ¿sí? Para el ejercicio matemático vamos a utilizar información similar a la que ustedes tienen en el ejercicio de la guía de actividades, con el fin pues, de que lo puedan seguir paso a paso y comprender. Lo importante es apropiarse de este conocimiento. En este cuadro de Excel, en la primera columna, aparecen las 12 categorías de los productos de la canasta familiar. Estas son las 12 categorías. Obviamente, cada una de esas categorías tiene una cantidad grande de productos que hacen parte de la canasta familiar. Estaba colocando aquí, por ejemplo, en alimentos, pan y cereal, en bebidas alcohólicas y tabaco, el tabaco, en prendas de vestir coloquemos, por ejemplo, zapatos o calzado, perdón, calzado de dama, en alojamiento, agua, bueno, servicios públicos, bueno, inmuebles, digamos un televisor, etcétera. Así en cada una de esas pues se encuentran diferentes productos que hacen parte de la canasta familiar. Obviamente es un cuadro resumido, ¿sí? Cuando el DANA hace estos cálculos, tiene en cuenta absolutamente todas las categorías de productos a lo ancho y largo del país, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, existen 12 categorías y dentro de esas 12 categorías existen una cantidad de productos. Esta columnita en blanco la voy a explicar más adelante. Luego están los precios. Aquí están los precios de 4 años, ¿sí? Digamos, el pan y el cereal en el año 1, 540 pesos. En el año 2, 600, en el año 3, 630, en el año 4, 690, por ejemplo. Si ese es el precio del pan, o 390 el tabaco, 450, 540, 600 pesos, etcétera. El comportamiento del precio del tabaco año tras año. Y así por el estilo, todos los productos, y esos son los precios de los últimos 4 años. ¿Qué características tienen estos precios? Este año inicial, este año que lo voy a señalar con color amarillo, se llama año base. No cualquier año es el año base. Es un año que el DANE determina como año inicial del estudio del IPC. En Colombia se hace cada 10 años en el año 9, digamos en el año 2009, 2019, 2029, 2039, ¿sí? Etcétera. Por lo tanto, en este momento estamos trabajando con el año base, el 2019. ¿Sí? Ese es el año cero, digamos, el año a partir del cual lo tomamos como referente para los precios
o el gasto del dinero en la canasta familiar. Es el año en el que el IPC es 100 puntos, ¿sí? Equivale a 100 o a 1, o sea, una unidad, digamos. La ponderación, por su parte, es una cifra que la calcula el DANE, que nos dice en qué forma los colombianos nos estamos gastando nuestros ingresos, ¿sí? ¿Qué porcentaje destinamos en alimentos? ¿Qué porcentaje en bebidas? ¿Qué porcentaje en prendas de vestir? ¿Qué porcentaje en salud? ¿Qué porcentaje en transporte? ¿Sí? Etcétera. Eso lo hace a nivel nacional y también lo hace a las principales ciudades del país. Esta información ustedes la van a consultar. ¿Dónde está esa información? Está en la página del DANE. Ingresan a www.dane.gov.co. Ingresamos a la página del DANE, www.dane.gov.co. En esta página encontramos un link que se llama IPC. Aquí lo estoy señalando, el IPC. Ingresamos a la página del IPC. Ya estamos aquí en la página. Vamos hacia abajo y aquí encontramos una serie de información, unas variaciones porcentuales del IPC, variación mensual del IPC, variación anual, etc. Pero al final de esos cuadritos, de esa información, hay uno que se llama ponderaciones. Lo vamos a abrir. Nos arroja un cuadro en Excel. ¿Sí? Abrimos ese cuadro en Excel. Tenemos que abra. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos diferentes, primero todos los productos que hacen parte de la canasta familiar. ¿Sí? Aquí están todos. No quiere decir que todos compremos todos los productos, ¿sí? Lo que quiere decir es que son los productos que más se consumen en Colombia por regiones, ¿sí? Porque no es lo mismo el consumo de alimentos o de prendas de vestir en una ciudad que en otra. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Una clasificación especial. Entonces, vamos a señalar este renglón 5 y le vamos a dar acá arriba ordenar filtro, ¿sí? Y nos quedan aquí ya estos iconos de la flechita para que podamos ordenar. ¿Qué hacemos? En la ciudad, que aquí aparece, mira, Armenia, Barranquilla, Cali, está Cartagena. Bueno, hay una gran cantidad de ciudades. Está Manizales, está a nivel nacional. Bueno, ahí pueden ustedes buscar su ciudad para que hagan su ejercicio. Aquí le vamos a filtrar. Le quitamos toda la selección y vamos a filtrar por nacional. Buscamos nacional, aquí está. Nacional, aceptar. Entonces nos queda únicamente nacional. En la estructura, en la columna de estructura, vamos a dividir, o vamos a quitar la selección y vamos a dejar división únicamente. División. Y acá, en nivel de ingreso, le quitamos la selección y vamos a dejar clase media. ¿Sí? Aceptar. Esos serían los 3 ítems que vamos a filtrar para que nos quede la información que estamos buscando. ¿Está claro hasta ahí, Alejandra? Alexandra, perdón. Sí, señor. ¿Tiene alguna pregunta? No dude, ¿no? en plantearla. Estamos para dialogar. Lo importante es que usted comprenda el tema. Aquí ya tenemos toda la información. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que a nivel nacional, en toda Colombia, en promedio, la clase media de Colombia destina el 15% de los ingresos en alimentos, el 1.72% en bebidas alcohólicas y tabaco, el 3.99% en prendas de vestir, el 33% en alojamiento, electricidad, agua, etc., es donde más gasta dinero la familia. Un 3% en muebles, un 1% en salud, un 12% en transporte, bueno, etc. Esos son índices que le sirven primero al gobierno para tomar acciones, para tomar medidas de política económica para favorecer por la calidad de vida de las personas. Y a nosotros pues, para estudiar cuál es el comportamiento del consumo de nuestras familias en nuestra región.
Por ejemplo, aquí que vemos el filtro. Bueno, esto quería regresarnos. Digamos, por ejemplo, aquí no a nivel nacional, sino en la ciudad de Cali. Cali, clase media. Entonces aquí habrá alguna variación frente al nacional, ¿no? Está muy parecido. 15, transporte, alojamiento 3 está muy parecido. Transporte 15 era a nivel nacional, 12 a nivel de Cali. Entonces sí hay alguna variación pequeña en ese caso, pero sí se alcanzan a notar algunos cambios. Bueno, el ejercicio, como les dije, de todas maneras es para nivel nacional, ¿no? Vamos a dejarlo a nivel nacional, que es lo que están haciendo. Ustedes pueden consultar todas estas ciudades que están aquí para que miren cómo se comporta la canasta familiar en su ciudad. Vamos aquí a quitarle esto y volvemos al nacional, a aceptar, y nos queda ya lo que habíamos pedido al comienzo, clase media. Listo. Ahí tenemos las categorías. La consulta que van a hacer es esta columna de aquí. La van a copiar. ¿Sí? La vamos a copiar, esos 12 valores, y los vamos a llevar a nuestra tabla de cálculo de la tasa de inflación. Importante verificar que estos ítems de acá, la decisión, estos 12 ítems, coincidan en el mismo orden que los que nos está arrojando aquí la página del DANE, ¿no? Que estos sean exactamente iguales a estos de acá. Para efectos de explicación, digamos, posterior. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Tenemos toda la información para calcular el IPC. Tenemos la clasificación de la canasta familiar, los productos, la ponderación del ingreso y tenemos los precios del año base y de los años subsiguientes. Vamos a calcular entonces el IPC para el año base. Como es el año base, el resultado nos tiene que arrojar 100 puntos. ¿Sí? El resultado tiene que ser 100 necesariamente. Entonces, ¿cuál es la fórmula del IPC? Es igual. Abro paréntesis. No, perdón. Sin paréntesis todavía. Es igual a la ponderación multiplicada por, abro paréntesis, el año de estudio, que en este caso es el año base, el año de estudio, dividido entre el precio del año base, que en este caso pues va a ser el mismo, ¿cierto? Estamos igual, por lo tanto, como es el mismo, nos va a dar 1 y al multiplicar por la ponderación nos va a dar igual a la ponderación. Hacemos lo mismo para cada clasificación, es igual a la ponderación multiplicada, paréntesis, el año de estudio dividido entre el año base. Listo, cierro paréntesis. Listo, ya tenemos una fórmula. La vamos a copiar, la vamos a reflejar en todas las columnas y tenemos los valores por clasificación de la canasta familiar. ¿Qué hacemos? Los vamos a sumar. ¿Sí? Los sumamos, esos valores. Nos faltó un datico aquí. Nos faltó un dato aquí. Listo. Como les dije, el IPC en este año nos va a dar 100, porque es el año inicial, entonces son 100 puntos. El IPC en el año 1, el IPC de este año es igual a 100 puntos. ¿Sí? Este es igual a ese de aquí, para irlo copiando. Listo. ¿Comprendido, Alexandra, este primer año, el cálculo del IPC? Sí, señor, ya he aprendido. Vale, listo. Vamos a calcular para el año 1, perdón, para el año 2. Es igual. La misma fórmula. Es igual a la ponderación multiplicada por, abrimos paréntesis, el año de estudio, que sería el año 2, dividido entre el año base. Cerramos paréntesis. Y nos da 17.55. Para el año siguiente, lo mismo, será igual a la ponderación del año del producto tabaco, multiplicado por, abrimos paréntesis, 450, que es el precio del año en estudio, dividido entre 390, que es el precio del año base. Cerramos paréntesis.
Hacemos lo mismo con todos los productos, ¿sí? Copiamos la fórmula, la jalamos y hacemos lo mismo. Sumamos esos valores. Sumatoria nos va a dar 109, démosle decimales, 109.5. Ese es el IPC que nos da para el año 2. Para el año 1, 100. Para el año 2, 109.5. Hacemos lo mismo para el año 3. Es igual, la ponderación se mantiene, multiplicada por, abrimos paréntesis, el año de estudio, 630, dividido entre el año base, 540. Cerramos paréntesis. Igual 18. Lo mismo para los años siguientes. IPC, la ponderación multiplicada por, paréntesis, el año de estudio 540 dividido entre el año base 390. Cerramos paréntesis, igual. ¿Sí? Copiamos la fórmula para todos los años, para toda la línea de productos, perdón. Y sumamos. Lo sumamos. Vertical, ahí no estaba cogiendo horizontal. Nos da 115, quitémosle los decimales para que nos quede más fácil de leer. 116, el IPC es de 116. Y el último año, ese es igual, la ponderación se mantiene, multiplicada por, abrimos paréntesis, 690, que es el año de estudio, dividido entre el precio del año base, ¿sí? Siempre el año base, recordemos, siempre se mantienen siempre la ponderación y el año base. Lo mismo para todos, copiamos la fórmula. Copiamos la fórmula y sumamos el resultado. Sumamos esos resultados. Ahí. Nos da 125. Vamos a quitarle decimales para que nos quede más fácil. 125. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Alexandra? Que en el año 1 yo gastaba 100 pesos, por ejemplo, ¿sí? Por cada 100 pesos gastaba 100 pesos. Lo que costaba 100 pesos costaba 100 pesos. Ese es el IPC, el año base. Todavía no han habido variaciones de inflación porque es el año con el que empezamos nuevamente el estudio y el cálculo de la inflación. Para el año 2 tenemos que el IPC es de 109,50 o 109.5. ¿Cómo lo interpretamos? Que por cada 100 pesos que las familias gastaban para la canasta familiar, en el año 1, para el año 2 tienen que entregar 109,50. ¿Sí? Por cada 100 pesos que yo gastaba hace un año, ahora para comprar los mismos productos tengo que entregar 109,50. Es decir, si la canasta familiar me costaba 100,000 pesos el año pasado, hoy me cuesta 109,500 pesos. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo para el año 3 y 4. En el año 3 el IPC es de 116, es decir, por cada 100 pesos que yo destinaba al consumo de la canasta familiar en el año 1, para el año 3 tengo que entregar 116 pesos por los mismos productos, ¿sí? Si en el año era por cada 100 pesos, ahora entrego 116. Y para el año 4 lo mismo, por cada 100 pesos que entregábamos para comprar la canasta familiar, hoy tenemos que entregar 125 pesos, ¿sí? Ese es el IPC. Aparte de la inflación, se lo utiliza, por ejemplo, para traer a valor presente algunos valores, por ejemplo, un arrendamiento. El arrendamiento estaba en 1.000.000 y el IPC es del 125, lo multiplico por 1.25 y me va a dar 1.250.000, ¿sí? Entonces, por cada peso, entrego ahora 1.25. Esa es el índice de precios al consumidor. Se estudia a partir de un año base y por eso lo coloco en amarillo. Con esos datos del IPC, podemos calcular la tasa de inflación, ¿sí? La tasa de inflación es un porcentaje. Es un porcentaje que mide la variación promedio de los precios en una región durante un periodo, ¿sí? Es promedio, porque no quiere decir que todos los precios subieron el mismo porcentaje.
Unos productos subieron el 10%, otros el 15%, otros solamente el 1%, otros incluso bajaron de precio, y el promedio ponderado de todo eso nos da la tasa de inflación. ¿Cómo la calculamos? Se calcula tomando el IPC del año en estudio frente a la variación porcentual del año inmediatamente anterior. Entonces, el IPC la inflación del año 2 será con el IPC del año 1. La inflación del año 3 será con el IPC del año 3 y del año 2. Y la inflación del año 4 será la inflación el IPC del año 4 con el IPC del año 3. ¿Cómo calculamos? Solamente buscamos el incremento porcentual. Es igual al IPC, paréntesis, perdón, es igual a paréntesis, al IPC del año en estudio menos el IPC del año inmediatamente anterior, cierro paréntesis, todo lo divido entre el IPC del año inmediatamente anterior y lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje. Aquí hay un error. Veamos otra vez. Este es igual, paréntesis, a este valor, al IPC del año en estudio, menos el IPC del año inmediatamente anterior, cierro paréntesis, lo dividimos entre el IPC del año anterior y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Profe, ¿puede colocar un momentico la fórmula? Sí, Por favor. Sí, le voy a decir la fórmula. Es igual. La tasa de inflación es igual al IPC, paréntesis, IPC del año de estudio menos el IPC del año anterior. Damos paréntesis, todo lo dividimos entre el IPC del año anterior y todo lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Esa es la fórmula. Calculemos. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, abro paréntesis, este valor menos este valor. Cierro paréntesis, aquí es el error que está dando. Ah, es que está puesto para porcentaje. Tenemos el porcentaje, dejémoslo en número, listo. Estaba en porcentaje el cuadro en Excel, entonces este es igual. Abro paréntesis, este valor, el IPC del año de estudio menos el IPC del año inmediatamente anterior, cierro paréntesis, lo divido entre el IPC del año inmediatamente anterior y lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje. Nos da el 9.47%. ¿Qué quiere decir? Que la inflación del año 2002, del año 2, perdón, fue del 9.47%. Esa fue la inflación del año 2. Para el año 3 es igual, abrimos paréntesis, el IPC del año en estudio menos el IPC del año inmediatamente anterior, cerramos paréntesis, dividido entre el IPC del año inmediatamente anterior, todo por 100 para convertir en porcentaje. La inflación del año 3 es del 5.93%. Y en el último año es igual, paréntesis, al IPC del año en estudio, menos el IPC del año inmediatamente anterior, cerramos paréntesis, lo dividimos entre el IPC del año inmediatamente anterior y lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. Y nos da el 8.04%. Entonces tenemos aquí la forma técnica de calcular, esa es la forma en que el DANE calcula la tasa de inflación, ¿sí? La tasa de inflación es el incremento, es un porcentaje que representa el incremento sostenido del nivel general de precios de la economía durante un periodo en un territorio. Por ejemplo, en Colombia, en el primer mes del año, que fue del 13% en enero, ¿no? Una tasa altísima. La inflación, pues obviamente obedece a diferentes circunstancias coyunturales en la economía, por ejemplo, la escasez de productos, las condiciones climatológicas,
las condiciones sociales, las condiciones políticas, etcétera. Si todo eso afecta el comportamiento del nivel de precios de una nación. El gobierno, a través de sus políticas monetarias principalmente, a través de la política monetaria que la implementa el Banco de la República, busca controlar el crecimiento de la inflación. ¿Sí? El Banco de la República, en conjunto con el gobierno general, determinan una tasa de inflación esperada. Generalmente es un rango, digamos, entre un 3 y un 5%. ¿Sí? Entonces dice, para el año 2023 la inflación estará entre un 3 y un 5%. Empiezan a hacer los estudios y si la inflación se dispara, empiezan a tomar medidas de política económica para controlar la inflación. La más tradicional, la que más se utiliza, es una medida monetaria que es subir la tasa de interés. La tasa de interés bancaria, pues es el valor del dinero en el mercado. Si el dinero en el mercado está caro, las empresas no van a pedir crédito, las personas no van a pedir crédito, va a haber menos dinero en circulación y si hay menos dinero en circulación, pues hay menos consumo y al haber menos consumo, pues los precios van a disminuir. ¿Sí? Esa es como la más tradicional de todas. Existen muchísimas medidas de política monetaria. Entonces, les decía, el gobierno busca entre sus, determina unos objetivos de crecimiento económico al comienzo de cada año, que son básicamente controlar la inflación, generar empleo y que el Producto Interno Bruto crezca. ¿Sí? Todo esto se puede convertir en crecimiento y desarrollo económico. Y cada uno de esos elementos, pues el gobierno aplica políticas, en este caso la tasa de inflación. Hay que controlarla porque está disparada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la calcula? Pues el gobierno, el DANE, establece una canasta familiar con una serie de productos que pues cada región va a consumir de manera diferente. ¿Cómo sabemos qué está consumiendo y qué precio está pagando? Por la encuesta de hogares que hace el DANE. Cada periodo realiza la encuesta de los hogares, entonces se indaga qué productos hacen parte de la canasta familiar, cuáles son los precios, cómo están variando y cómo las familias están gastando el dinero. Entonces aquí está la ponderación de ingresos y ya nos dice qué porcentaje destinan a cada ítem en promedio. ¿Sí? No quiere decir que todas las familias gastan el 15% en alimentos. Entre menos ingresos se tenga, más porcentaje vamos a gastar en alimentos. ¿Sí? Entre más ingresos tengamos, menos porcentaje vamos a gastar en alimentos. Por ejemplo, si una canasta familiar, si una canasta o un mercado cuesta 1.000.000 de pesos y una familia gasta y tiene un ingreso de 1.000.000 de pesos, diríamos que el 100% del ingreso lo gasta en alimentos. Y si una familia tiene un ingreso de 10 millones y la canasta familiar cuesta 1.000.000, pues estaría destinando únicamente el 10%, ¿cierto? Aunque sea en ambos el 10 millones de pesos, en ambas sea 1.000.000 de pesos. Eso es relativo, entonces, ¿de acuerdo? Eso obedece a un comportamiento de la economía que se llama propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro. Bueno, eso es cuento de otra charla. Entonces tenemos la ponderación del ingreso, tenemos el comportamiento histórico de los precios y a partir de ahí establece el comportamiento del IPC. Cada periodo lo va calculando y va tomando medidas para ajustar ese IPC, ¿sí? Para que no crezca tanto. Y con el cálculo del IPC, pues ya tenemos el cálculo de la inflación, que es el índice, el porcentaje que todos conocemos y cómo nos afecta a la economía. Pues a nivel interno, de acá como colombianos, la tasa de inflación nos resta capacidad adquisitiva. Entre más suban los precios, pues menos podemos comprar, ¿no es cierto? Entre más suban los precios, menos carne, menos zapatos, menos educación. Entre más suban los precios, menos capacidad adquisitiva. Si los precios se controlan, si la inflación es baja, vamos a mantener nuestra capacidad adquisitiva. Eso a nivel interno. Y si hay capacidad adquisitiva baja, las empresas van a vender poco. Y si las empresas venden poco, no van a contratar toda la gente que se esperaría. Y esto llevaría al desempleo, ¿cierto? Y si hay desempleo, pues el consumo va a disminuir aún más. Y obviamente, pues se va a afectar mucho más. Entonces hay que tomar medidas porque la economía es un conjunto de variables
que están interrelacionadas unas con otras y lo que sucede en una pues va a afectar negativa o positivamente en la otra. Y por su parte, en el mercado internacional vamos a perder competitividad. Resulta que en el mercado internacional realizamos, pues a grandes rasgos, ¿no? De manera muy resumida, dos grandes transacciones. La primera es comprar moneda, la moneda del país de donde vamos a comprar, y la segunda es comprar producto, ¿sí? Si vienen a comprarnos a nosotros, si vienen a comprarnos a nosotros y nuestra moneda está cara, es decir, porque por cada peso entregamos muchísimos dólares, perdón, que por cada dólar entregamos muchísimos pesos, pues van a venir a comprarnos, ¿sí? La moneda está devaluada, entonces nos van a venir a comprar, porque vamos a entregar mucho peso y van a comprar mucho producto. Pero si los precios están altos, esa ventaja se pierde, perdemos competitividad. Entonces, si los precios internos están altos, perdemos competitividad en el mercado internacional, porque si el calzado está caro aquí en Colombia, lo podrán comprar en el Ecuador o en Panamá o en Brasil, etcétera, ¿sí? Si los alimentos están costosos en Colombia, no van a comprar la leche aquí en Colombia, no van a comprar las frutas, no van a comprar los cereales, sino que los compran en otro país donde sean más económicos, perdemos competitividad y si perdemos competitividad, perdemos mercado internacional y si perdemos mercado internacional vamos a dejar de exportar y con esto la economía se empieza a frenar, ¿de acuerdo? Esos son los efectos a grandes rasgos de la economía. ¿Qué tienen que hacer ustedes con este ejercicio? Hacer el mismo proceso matemático que hicimos aquí. Van a calcular, van a encontrar el ponderado, ya les expliqué cómo obtenerlo, y con ese ponderado van a calcular las tasas, perdón, el índice del IPC, a través de todo este movimiento que está acá arriba, calculan el IPC, y con las variaciones del IPC calculan la tasa de inflación. Y una vez tengan las tasas de inflación y el IPC, explican los resultados, ¿sí? Al explicarlos me refiero no a decir la parte matemática, que utilizamos esta fórmula y tal, no esa parte, nos interesa la parte económica. O sea, ¿cómo se afecta a la economía si la inflación es del 9.47%? ¿Cómo se afecta a la economía si se toman medidas y la inflación baja del 9.47 al 5.79? ¿O qué pasaría si vuelve y sube la inflación al 8%? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que expliquen ustedes. ¿Cuál es el comportamiento de la economía desde el punto de vista de ustedes? Sí, o sea, la economía, pero obviamente basándonos en las teorías, basándonos en lo que los autores nos dicen, en lo que en el libro de Mochón, que ustedes tienen que consultar allá, está diciendo sobre la inflación, van a explicar con base en eso lo que es la inflación y los efectos en la economía. ¿Estamos de acuerdo, Alexandra? Alexandra. Sí, señor, todo muy claro. Profe, una pregunta. Cuéntame. Cuando estamos en la página del DANE, ¿tiene que ser nacional o puede ser en ciudad? No, se está pidiendo el dato nacional. Nacional. O sea, tú si quieres puedes hacerlo como ejercicio práctico el de tu ciudad. ¿Tú en qué ciudad estás, Alexandra? Sí, señor. ¿En qué ciudad? En Medellín. En Medellín. Bueno, entonces como ejercicio puedes hacer revisar la de Medellín y compararla con el nacional para que mires cuál es el comportamiento frente al nivel nacional. Pero para el ejercicio práctico de la guía de actividades hay que hacerlo a nivel nacional, ¿sí? Vamos a hacer así por ahora. ¿De acuerdo? Ah, bueno, profe. Sí, señor. ¿Hay otra pregunta, Alexandra? No, señor. Muchísimas gracias por haber participado. Espero poder llegar a esta a los compañeros para que puedan consultarla y resolver sus dudas en el. Muchísimas gracias, Alexandra. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga una feliz. Gracias. Igualmente, feliz noche.